Mi esposa tuvo una cita secreta con su jefe, pero cuando llegué se quedó paralizada al verme, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies, y, en cierto modo, así fue. No necesité decir mucho. Simplemente la miré, le di la espalda y me fui, poniendo fin a todo lo que habíamos construido allí. Intentó explicármelo después, pero ya era demasiado tarde. El jefe desapareció en cuanto se dio cuenta de que no sería más que una aventura pasajera, y ella se quedó sola, con el arrepentimiento como única compañía. Yo seguí adelante, con el tiempo y el silencio, hasta que encontré un nuevo amor, alguien que me elige con lealtad y me ofrece paz sin desconfianza. Meses después, me contactó. Si pudiera volver atrás, haría todo diferente, dijo con la mirada baja. La perdoné. No para empezar de cero, sino para que cada uno pudiera seguir su propio camino con dignidad. Seguí adelante con naturalidad. Ella se quedó con lo que quedaba. La vida tiene la extraña costumbre de devolvernos lo que ofrecemos a los demás. A veces no literalmente, sino con la misma intensidad del dolor que causamos. Aquella noche en el restaurante, cuando todo se hizo añicos ante mis ojos, aún vive en mi memoria como una herida silenciosa que no sangra. Era una cena más, un día más. Salí temprano del trabajo y decidí darle una sorpresa. Siempre le había gustado aquel lugar al borde de la avenida, con luces tenues y camareros que nos conocían por nuestros nombres. Entré sin avisar, con una sonrisa nerviosa y un pequeño regalo en el bolsillo, algo simbólico, pero con mucha intención. Lo que encontré no fue una sorpresa. Fue una confirmación. Había sospechas, breves silencios, miradas esquivas y un teléfono móvil boca abajo más a menudo de lo habitual. Pero la confirmación, cuando llega, no llega como una descarga eléctrica. Llega como el silencio. Un apagón. Y en ese apagón, sus ojos se encontraron con los míos, muy abiertos, como si el mundo se le hubiera desvanecido bajo los pies. No dijo ni una palabra. Y quizá eso fue lo que más dolió. No hubo un, no es lo que parece, ni un, déjame explicarte. Solo miedo, pánico, una vergüenza cruda grabada en su rostro. Él, el otro, el jefe, me miró como si se hubiera topado con un problema inesperado. Se levantó. Retrocedió 2 pasos. Y desapareció, como un cobarde que huye antes de que el peso de sus propias decisiones lo aplaste. No armé un escándalo. No grité, no lloré. Simplemente me quedé mirando durante segundos que parecieron siglos, me di la vuelta y me fui. Sentí su mirada sobre mí hasta que crucé el umbral, como si esperara que volviera. Pero no volví. De hecho, en ese mismo instante, decidí que jamás regresaría. Es curioso cómo la mente humana intenta justificar lo imperdonable. En los días siguientes, intentó explicarse. Mensajes largos. Llamadas rechazadas. Mensajes de audio entre lágrimas diciendo que había sido un error, que no significaba nada, que aún me amaba. Pero el problema con la traición no es solo el acto en sí. Es la ruptura del pacto tácito. No es el beso robado. Es lo prometido y traicionado. Es la confianza que, una vez rota, no se puede reparar sin que la cicatriz palpita con cada recuerdo. Y, en ese momento, ya no importaba lo que dijera. El daño ya estaba hecho. Durante mucho tiempo, me pregunté si había sido un buen esposo. Repasé nuestras conversaciones, nuestros cumpleaños, nuestras peleas y reconciliaciones, intentando encontrar dónde había fallado. Y aún sin hallar faltas concretas, aún sabiendo que la amaba como pocos hombres saben amar, la culpa seguía presente. Porque eso es lo que la traición le hace al traicionado, siembra dudas en uno mismo. No sobre la otra persona, sino sobre uno mismo. ¿Fui suficiente? ¿Dejé de mirarla con el mismo cariño? ¿Se sintió, en algún momento, invisible y yo no lo vi? Pero tras muchos silencios, tras noches en vela y conversaciones solitarias frente al espejo, comprendí que el error no era mío. Y esta comprensión no me curó de inmediato, pero me liberó. Pasaron los meses. El tiempo, con su discreta sabiduría, borró el sabor amargo de los recuerdos y me devolvió pequeños fragmentos. Comencé a respirar de otra manera, a caminar con los hombros más ligeros. Hasta que un día, en una conversación casual, conocí a alguien.
Alguien que desconocía mi historia, que no me miró con lástima ni curiosidad, sino con sinceridad. Alguien que me eligió sin reservas, sin ocultar mensajes, sin dejar el teléfono boca abajo. Y allí, por primera vez en mucho tiempo, supe lo que era la paz. No esa paz tibia de quien se acostumbra a las cosas, sino la paz vibrante de quien confía sin miedo. El amor volvió a habitar en mí, pero de una forma distinta, con más madurez, con más presencia. Y fue en este nuevo amor donde me reencontré conmigo misma. Ella, en cambio, tomó un camino más tortuoso. El jefe desapareció poco después. Era previsible. Quienes se involucran con alguien que ya tiene una relación casi nunca piensan quedarse. La desechó en cuanto se le pasó la adrenalina. Y se quedó sola. Los amigos comunes tomaron partido, muchos, incluidos los míos. La familia no lo entendía. Algunos la juzgaban, otros guardaban silencio. Y ella tuvo que lidiar con el peso de sus propias decisiones, día tras día, viendo cómo todo se le escapaba de las manos. Intentaste encontrarme. Dijiste que no sabías lo que hacías, que incluso echabas de menos mis silencios. Un día apareció en mi puerta, con la mirada baja, los hombros encorvados, diciendo con voz casi infantil, si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente. Pero el pasado no es un cajón que se abre y se reorganiza solo. Es cemento seco. Y ya era demasiado duro para volver a moldearlo. La perdoné. No por ella, sino por mí. La perdoné para liberarme del rencor. Para que el resentimiento no ocupara el lugar donde ahora reinaba la paz. Le dije que deseaba que encontrara su camino, comprendiera sus errores y algún día sintiera la ligereza que yo había encontrado. Y lo decía de corazón. Pero mientras ella intentaba reconstruir un castillo que ella misma había destruido, yo caminaba de la mano de alguien que me hizo olvidar que una vez me habían traicionado. Meses después, nuestros caminos se cruzaron de nuevo. Y fue entonces cuando el mundo se puso patas arriba. Apareció en el mismo lugar donde nos conocimos. Un banco en un parque cerca del lago. Yo estaba allí con mi nueva novia, sonriendo con esa ligereza que solo tiene quien ha sobrevivido al dolor. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, se quedó paralizada. No dijo nada. Solo nos miró. Y en ese instante, el dolor cambió de manos. Sintió en carne propia lo que significa ver a alguien que fue suyo volver a ser el mismo, con otra persona. ¿Y yo? Simplemente sonreí. No para provocar, sino con gratitud. Porque la vida me había demostrado que a veces perder a alguien es el camino más corto para encontrarlo. Ella se quedó allí, mirándome, como si quisiera retroceder en el tiempo, como si esperara que me levantara y le dijera, ven conmigo. Pero no lo dije. Ni siquiera volví a mirarla. Tomé la mano de la persona que estaba a mi lado y seguí adelante. Porque, al final, la traición no se trata solo de infidelidad. Se trata de perder el derecho a formar parte de la historia que se construyó. Y cuando alguien desecha el amor verdadero, el mundo puede perdonar, pero la vida no lo devuelve. ¿Y lo más curioso? Ella no tenía ni idea de lo que sucedería cuando decidió ir a esa reunión prohibida. No sabía cuánto lo cambiaría todo esa cena. Pero lo que tampoco sabía, es que yo ya lo sabía. Mucho antes de ese día. Mucho antes de ese restaurante. Y la razón por la que aparecí allí, no fue una coincidencia. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos y nunca apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias son ficticio pero reflejan verdades emocionales que muestran cómo la infidelidad destruye vidas, hogares y el verdadero amor. El objetivo es claro, para que sientas, reflexiones y nunca olvides, las decisiones tienen consecuencias. Prepárate para sumergirte en una historia, impactante, realista y profundamente emotiva. Dale al play. Y siente de primera mano el peso de la traición. Él se llamaba Daniel. Ella, Emily. Se conocieron casi por casualidad, como en las mejores historias que no avisan antes de empezar. Era un sábado cualquiera, en un pequeño café impregnado del aroma a pan recién horneado y sonrisas amables, cuando a ella se le cayó un libro al suelo y él, sentado en la mesa de al lado, se agachó antes de que pudiera reaccionar. Fue solo un gesto, uno de esos actos que suelen pasar desapercibidos, pero entre ellos surgió algo inmediato.
Una mirada prolongada, una sonrisa involuntaria, un breve silencio que no dio pie a ninguna frase dramática. Allí, sin saberlo, había comenzado algo que, durante mucho tiempo, llamarían amor. Daniel era un hombre de hábitos sencillos y una presencia imponente. No tenía muchos amigos, pero los pocos que tenía eran tan leales como hermanos. Trabajaba como arquitecto y le apasionaba restaurar casas antiguas. Le gustaba la idea de reconstruir historias a partir de ruinas. Era alguien que escuchaba más de lo que hablaba, que prestaba atención a detalles que la mayoría pasaba por alto. Y eso lo hacía diferente sin necesidad de destacar. Emily, en cambio, era su opuesta en gestos, pero complementaria en esencia. Comunicativa, vivaz, con esa energía que transformaba una habitación nada más entrar. Diseñadora gráfica, imprimía su sensibilidad artística a todo lo que tocaba, y su presencia era como una paleta de colores que iluminaba los días nublados. Su relación se desarrolló lentamente. Comenzó con encuentros casuales, largos paseos por el parque y mensajes de texto nocturnos sobre temas que iban desde películas antiguas hasta inseguridades confesadas, expresados con la valentía que solo nace de la confianza. Y esa confianza fue el primer pilar de su relación. Construyeron todo con el cuidado de quienes no tienen prisa por llegar, porque saben que lo que realmente importa es el camino. Sus amigos decían que era hermoso verlos juntos, como si encajaran en una armonía singular, imposible de fabricar, solo de encontrar. Parecían entenderse a la perfección. Cuando Emily hablaba rápido y con ansiedad, Daniel sabía escuchar con paciencia. Cuando él guardaba silencio, ella sabía respetarlo sin presionar. Esta danza silenciosa entre ellos era lo que los hacía únicos. Su relación evolucionó naturalmente hacia una vida en común. Compraron una casa modesta, pero llena de ventanas y luz. Emily insistió en pintar cada pared de un color que representara un sentimiento. Daniel, con la destreza de quien conoce la estructura de las cosas, renovó cada rincón para darle su toque personal. Crearon un hogar, de esos con aromas propios, donde uno se reconoce al oír los pasos en el pasillo. Y fue allí, en ese espacio compartido, donde crearon rituales que solo los enamorados comprenden: tomar café del mismo lado de la encimera, incluso con espacio de sobra, ver series que ya conocían solo por el placer de estar juntos, escribir frases en notas adhesivas y esconderlas por las habitaciones como pequeñas sorpresas cotidianas. En sus aniversarios de noviazgo, se escribían cartas. Nada extravagante, solo palabras sinceras sobre lo que estaban viviendo, lo que sentían. Guardaban esas cartas en una caja que permanecía en el estante más alto del armario de su habitación, como un tesoro que sabían que valía más que cualquier objeto. Durante las discusiones, y sí, las había, a veces había gritos, portazos, lágrimas intensas. Pero también había disculpas sinceras, súplicas de perdón entre lágrimas y abrazos fuertes. Nunca se iban a la cama enfadados. Era una promesa silenciosa, no expresada, pero siempre cumplida. Daniel siempre había sido un hombre estable, no en el sentido de monótono, sino en el de alguien que ofrecía una base firme. Nunca jugaba con los sentimientos del otro, nunca usaba el silencio como castigo. Emily, aunque intensa, confiaba en él como quien confía en algo que nunca le ha fallado. Él era el primero en escuchar sus ideas, sus miedos, sus dudas profesionales. Y ella era el refugio al que volvía cuando el mundo parecía demasiado hostil. Eran cómplices, socios en un proyecto llamado Nosotros. No había competencia disfrazada de amor, como en tantas relaciones modernas. Había compromiso, había decisiones tomadas pensando el uno en el otro. Planeaban viajes, hablaban de tener hijos, quizá 2, quizá 3. Incluso elegían nombres. Emily quería nombres que sonaran a poesía. Daniel quería que tuvieran un significado profundo. Se reían cuando no estaban de acuerdo. Pero en el fondo sabían que, llegado el momento, llegarían a un acuerdo como siempre lo habían hecho. Sus familias se admiraban mutuamente. En los almuerzos dominicales, los padres de Emily miraban a Daniel con el respeto reservado para quienes cuidan con esmero lo valioso. Y la madre de Daniel decía que nunca había visto a su hijo tan despreocupado como después de conocer a aquella chica de risa contagiosa. Los amigos, incluso los más escépticos, comentaban que había algo inspirador en ellos. Y sabían que estaban construyendo algo excepcional, algo que no se ve todos los días.
Algo que no nace de un impulso, sino de la constancia. Pero es curioso cómo, incluso en las historias más bellas, el tiempo puede crear grietas invisibles. Pequeños distanciamientos que surgen sin razón aparente. Una mirada que dura menos, un roce que tarda más en llegar. La rutina, por cómoda que sea, puede ahogar los gestos. Y fue en ese momento, casi imperceptiblemente, cuando comenzaron los cambios. Emily empezó a trabajar más, diciendo que necesitaba centrarse en su carrera, que quería crecer profesionalmente. Daniel, aunque comprensivo, notó los almuerzos pospuestos, las cenas olvidadas, los mensajes respondidos tarde. Empezó a preparar la comida solo con más frecuencia. Empezó a ver las películas que les gustaban sin compañía. Y la casa, que antes parecía rebosar de vida, se volvió demasiado silenciosa algunos días de la semana. Aún así, no se quejó. Era un hombre de gran paciencia. Prefería creer que era una fase, que los sueños seguían ahí, aunque la rutina los hubiera cubierto un poco. Seguía dejando notas, incluso cuando las encontraba intactas días después. Yo seguía enviándole mensajes cariñosos a mediodía, aunque solo recibiera emojis como respuesta. Él creía en el amor que habían construido y, más que eso, creía en ella. Emily también lo sentía. Percibía que algo estaba cambiando, pero no sabía qué era. A veces lo miraba y se sentía culpable por su distanciamiento, por ya no poder conectar con los mismos detalles. Otras veces, se enfadaba consigo misma por no poder explicar lo que sentía. No era falta de amor. No era repulsión. Era confusión. Una inquietud que crecía silenciosamente y que ocultaba tras compromisos, reuniones y un nuevo puesto en su equipo que acaparaba aún más su atención. Daniel, siempre atento, notó la creciente ansiedad en sus ojos. Sabía que algo pasaba. Pero no quería presionarla. Lo último que deseaba era que se sintiera presionada. Entre ellos, el diálogo siempre había sido fundamental, pero ahora las conversaciones eran más prácticas, más breves. Hablaban de facturas, compromisos y tareas. Y, poco a poco, se olvidaron de preguntar cómo estaba realmente el otro. La intimidad dio paso a la mera convivencia. Los abrazos se convirtieron en una costumbre, no en un deseo. Y aún así, él persistió. Creía que era solo un ciclo. Que el amor, cuando es verdadero, sobrevive a la adversidad. Emily, por su parte, empezó a cuestionarse todo. ¿Quién era él, en quien se había convertido, que quería aún? Daniel parecía demasiado estable, demasiado predecible, demasiado seguro. Y en una mente confusa, eso puede sonar a aburrimiento. Empezó a sincerarse con sus compañeros de trabajo, encontrando en el entorno profesional una especie de validación que ya no hallaba en casa, aunque Daniel nunca había dejado de admirarla. Era como si viera borroso. Y cuando vemos borroso, dejamos de ver con claridad lo que tenemos delante. Seguían durmiendo juntos. Seguían compartiendo el mismo techo, los mismos vasos, las mismas habitaciones. Pero un espacio invisible crecía entre ellos, como una discreta grieta en el suelo de una casa vieja. Daniel no sabía cómo llenar ese espacio. Emily no sabía si quería hacerlo. Y, sin embargo, había días en que se miraban y algo antiguo palpitaba. Un recuerdo de lo que habían sido. Un recuerdo de lo que podrían haber vuelto a ser. Pero ninguno de los dos hablaba de ello. Porque a veces el silencio parece más cómodo que la vulnerabilidad. Su amor, tan verdadero, tan cuidadosamente construido, se encontraba en una encrucijada que ninguno de los dos reconoció a tiempo. Y en ese silencio, el destino ya comenzaba a actuar. Aquel viernes, el cielo parecía pesado, de un tono grisáceo que presagiaba algo indefinible. Daniel despertó con una opresión en el pecho que no provenía del dolor, sino de una premonición. El silencio entre él y Emily se había vuelto parte de la casa, como si cada pared lo repitiera. Sabía que algo se estaba rompiendo, aunque no podía ver la grieta exacta. En los últimos días, su horario se había vuelto impredecible y sus excusas sonaban más automáticas que sinceras. Pero eso no era lo que dolía. Lo que dolía era la distancia invisible que se abría entre dos cuerpos que antes se reconocían incluso por el aroma del sueño. Y fue ese día cuando decidió dejar de fingir que no veía lo que tenía delante.
Emily se marchó diciendo que tenía una reunión de cierre de proyecto, una excusa que ya no generaba dudas, pero que Daniel escuchó con una atención distinta esta vez. Su voz temblaba ligeramente, como la de quien se miente a sí misma antes de mentirle a alguien más. No la confrontó. Simplemente la observó cerrar la puerta, arreglarse el cabello y respirar hondo antes de irse. Cuando se hubo marchado, la casa pareció suspirar con ella. Daniel permaneció inmóvil durante unos minutos, con la mente perdida en un laberinto de recuerdos y posibilidades. Luego tomó su abrigo, sus llaves y se fue también, sin planes, sin destino, guiado únicamente por la inquietud que lo carcomía por dentro. El coche avanzaba lentamente por las calles iluminadas por luces de neón y faros parpadeantes. No sabía qué buscaba, quizá una explicación silenciosa, quizá solo una forma de demostrar que estaba equivocado. Pero el instinto, ese viejo compañero que rara vez falla, lo guió hasta el restaurante donde solían celebrar pequeñas victorias, un lugar que aún conservaba el eco de viejas risas y el aroma de noches felices. Al aparcar, dudó unos segundos, pero el corazón le latía tan rápido que su cuerpo actuó por impulso. Entró. El ambiente era el mismo de siempre, la música suave, el tintineo de las copas, el aroma a vino y especias. Pero algo había cambiado. La vio incluso antes de comprender lo que veía. Emily estaba allí, sentada a la mesa junto a la ventana, frente a un hombre al que reconoció al instante, un rostro que había visto en varias ocasiones, siempre envuelto en formalidad y sonrisas calculadas. Era su jefe. Daniel no se movió de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, atrapado entre el impulso de marcharse y la necesidad de confirmar lo que su mirada ya gritaba. Ella reía, pero era una risa forzada, nerviosa. El tipo de risa que denota culpa. El hombre, en cambio, tenía la mirada de alguien que sabe perfectamente lo que hace. Daniel dio un paso adelante, luego otro. La distancia entre ellos parecía extenderse como un pasillo interminable, pero no se detuvo hasta estar lo suficientemente cerca para que ella lo viera. Y cuando ella lo vio, el tiempo se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, su sonrisa se desvaneció en el aire y el vaso que sostenía casi se le escapó de las manos. La sangre pareció drenar del rostro de Emily, y por un momento no supo si levantarse o disculparse. No le salieron las palabras. Daniel solo la miró. No había ira en sus ojos, ni odio. Había un silencio que gritaba más fuerte que cualquier explosión. Un silencio que decía, se acabó, sin necesidad de sonido alguno. El jefe, desconcertado, intentó saludar, pero Daniel apartó la mirada como si evitara algo desagradable. Se dio la vuelta y se marchó sin prisa, con la dignidad de quien, incluso herido, se niega a derramar sangre en público. El sonido de la puerta al cerrarse tras él marcó el fin de una era. Dentro, Emily permaneció inmóvil, incapaz de moverse. El hombre que tenía delante murmuró algo sobre tener que irse, y así lo hizo. Dejó la cuenta, la vergüenza y el peso de la decisión sobre la mesa. Se quedó sola, y el vacío de aquel restaurante resonó en su interior como una advertencia de lo que estaba por venir. Esa noche, Emily intentó llamar decenas de veces. Daniel no contestó ninguna. Sentado en la oscuridad de la sala, escuchó el timbre y dejó que siguiera sonando hasta que dejó de hacerlo. No había nada que ella pudiera decir para deshacer lo sucedido. La traición no radicaba solo en el acto en sí, sino en cada detalle que precedió a ese momento, en las pequeñas mentiras, las miradas esquivas, las ausencias disfrazadas de cansancio. Finalmente comprendió que su amor había sido herido de muerte, y que no había forma de repararlo. Los días siguientes transcurrieron en un silencio absoluto. Ella enviaba mensajes largos y confusos, rebosantes de arrepentimiento. Le pedía hablar, le suplicaba una oportunidad para explicarse, pero él no respondía. Simplemente hizo las maletas y se marchó, dejando atrás lo que quedaba de un hogar que ahora parecía una escena de una película antigua. El tiempo pasó. Ella intentó seguir adelante, pero la sombra de aquel momento la perseguía a cada paso. Daniel, por otro lado, se encerró en sí mismo, intentando comprender cómo empezar de nuevo cuando el suelo se derrumba bajo sus pies. Los meses se hicieron eternos hasta que un nuevo sentimiento empezó a florecer. Conoció a alguien por casualidad, sin buscarlo. Alguien que no preguntó por el pasado, solo le ofreció su presencia.
Poco a poco, su sonrisa regresó, no la misma de antes, pero una sonrisa pura, sin culpa. Era un amor tranquilo, distinto del torbellino que había sido el anterior. Y fue en este nuevo amor donde encontró lo que siempre había buscado, la paz. La paz que nace de ser elegido por alguien que no necesita mentir para estar a su lado. Llegó entonces el día en que el destino, caprichoso como siempre, decidió volver a cruzar sus caminos. Era una tarde soleada, de esas tardes en que los recuerdos parecen más nítidos. Daniel caminaba de la mano con su nueva novia por el parque al que solía ir con Emily en sus primeros años. Se rieron de una tontería, compartieron un helado, un gesto sencillo pero sincero. Cuando se detuvieron cerca del lago para contemplar los reflejos en el agua, él la vio a lo lejos. Emily estaba sentada en un banco, sola, con un libro en el regazo que no leía, mirando al vacío. El tiempo había pasado, y su rostro reflejaba el cansancio de quien había aprendido por las malas lo que significa perder lo irrecuperable. Ella lo vio primero. Su mirada se fijó en Daniel como si el tiempo se hubiera distorsionado. No hubo palabras. Solo ese encuentro de ojos que lo decía todo, todo lo que jamás se diría. Él se detuvo un instante y sonrió. No una sonrisa de victoria, sino de comprensión. Y entonces, como si el universo quisiera sellar la ironía de sus giros, la mujer a su lado lo llamó por su nombre y lo animó suavemente a seguir caminando. Al pasar junto a Emily, ella intentó sonreír, pero su rostro se resistió. Sintió un nudo en la garganta, las lágrimas le ardían y comprendió, en ese preciso instante, que su amor aún existía, pero ya no le pertenecía. El arrepentimiento la inundó como una marea. Todo lo que había vivido, las decisiones, los momentos de imprudencia, volvieron con fuerza. Emily quiso levantarse, llamarlo, explicarle, pedirle perdón de nuevo. Pero las palabras la ahogaron. Su mirada, serena y distante, le mostró que el tiempo cura las heridas, pero también borra el camino de regreso. Él había seguido adelante, y ella permanecía allí, atrapada entre lo que fue y lo que jamás volvería a ser. Cuando desapareció tras la curva del parque, Emily se quedó allí parada durante largos minutos, intentando comprender dónde se había torcido todo. Y por primera vez, lo entendió de verdad. El amor no termina de repente. Se va desgastando poco a poco, hasta que un día se rompe del todo, ante una mala decisión. Y no hay vuelta atrás para lo que uno mismo ha destruido. Esa tarde, el silencio la envolvió de nuevo, el mismo silencio que una vez había llenado su hogar. Solo que ahora, no había nadie con quien compartirlo. Cerró el libro, se levantó y caminó sola, sintiendo el peso ligero y cruel del arrepentimiento. El tiempo puede perdonar, pero no devuelve nada. Y el destino, paciente como solo él sabe ser, le había dado la lección final. Esa noche, Emily regresó a casa sin prisa, como quien vuelve a un lugar que ya no le pertenece. Abrió la puerta despacio, como si el sonido de la cerradura pudiera despertar recuerdos que prefería mantener dormidos. El vacío de la habitación era más que silencio, era ausencia. La ausencia de risas, de pasos cruzando el pasillo, de la voz familiar que la llamaba. Las paredes, que una vez fueron testigos de amor y planes, ahora solo reflejaban una soledad fría e incolora. Se sentó en el sofá, dejó caer el bolso al suelo y contempló el vacío ante ella con los ojos secos. Ya ni siquiera le salían las lágrimas. Era como si lo hubiera gritado todo, como si su cuerpo supiera que era inútil llorar por algo que ella misma le había arrebatado. Daniel no regresó. No después de aquella última mirada en el parque, no después de verla en silencio, atrapada entre el arrepentimiento y el tiempo perdido. Siguió adelante con su vida, comprendiendo por fin que el amor no se trata de insistir, sino de encontrar reciprocidad. La mujer a su lado no preguntó sobre el pasado. Simplemente lo abrazó en el presente con serenidad y ternura. Y Daniel, ahora más maduro y seguro de sí mismo, aprendió a reconocer las señales que antes había ignorado. La paz que sintió junto a alguien tan transparente era prueba de que el sufrimiento había valido la pena, no por el dolor en sí, sino por lo que vino después. Ya no había lugar para el resentimiento ni para la duda. Su corazón, antes herido, ahora latía libre, íntegro y sereno. Pasaron los años, como siempre. Emily permaneció en aquella casa un tiempo,
como si algo en su interior aún aguardara un regreso improbable. Cumplía su rutina como quien realiza un ritual sin fe. Trabajar, volver, comer, dormir. Las paredes, que una vez cobijaron amor, ahora la observaban en silencio mientras tropezaba con los recuerdos. Hasta que un día, cansada de vivir entre los escombros de lo perdido, decidió cambiar. Vendió la casa, llevándose solo unos libros, ropa y la caja donde guardaba las viejas cartas que se habían escrito. Él no tuvo el valor de volver a leerlas. Las guardaba como quien carga con una herida cerrada, pero aún sensible. No se trataba de reabrirla, sino de recordar que ella había existido. Probó nuevas relaciones, pero ninguna le hizo sentir lo que sentía antes. Siempre faltaba algo, como si su corazón hubiera olvidado cómo confiar, como si el recuerdo de Daniel fuera una sombra silenciosa en cada gesto, en cada beso, en cada intento de volver a empezar. Sonreía a los demás, pero nunca con los ojos. Abrazaba otros cuerpos, pero nunca se sentía en casa. El dolor del arrepentimiento no llegaba en oleadas, sino en pequeñas punzadas diarias, como cuando pasaba por un lugar donde solía estar con él, como cuando oía una canción que tocaban juntos, como cuando alguien hablaba del amor verdadero con esa ingenuidad que sabía que ya no merecía. Una tarde gris, años después, decidió visitar un viejo café que solían frecuentar al principio de sus vidas. Se sentó en la misma mesa donde Daniel le había dado el primer regalo, una pequeña escultura hecha a mano con su nombre oculto entre sus formas. Pidió el mismo café con leche, miró por la ventana y esperó quién sabe qué. Fue entonces cuando vio entrar a una pareja, él con un niño a hombros, ella sonriendo con los ojos brillantes de amor. Y allí, en ese instante de ternura ajena, Emily comprendió lo que había perdido. No solo a Daniel, sino la vida que él podría haber tenido. Los hijos que podrían haber tenido, las mañanas de domingo en familia, los almuerzos con largas conversaciones y planes para envejecer juntos. Comprendió que hay pérdidas que no se curan, solo que uno aprende a sobrellevarlas. Daniel, ahora casado y padre de un niño con los ojos de su nueva esposa, seguía viviendo una vida sencilla y feliz. Los domingos cocinaba mientras su hijo dibujaba en el suelo de la cocina. Los sábados paseaban en bicicleta, reían juntos y se tomaban fotos que luego revelaba y colgaba en la casa. No hablaba de Emily ni guardaba rencor. A veces, cuando el silencio inundaba la casa, reflexionaba sobre todo lo que había vivido y agradecía haber tenido el valor de marcharse cuando aún podía reconstruir su vida. El dolor del pasado ya no lo atormentaba. Era solo una parte del camino que lo había llevado hasta donde estaba. Y en ese lugar, junto a alguien que lo amaba abiertamente, por fin había encontrado el hogar que siempre había buscado. Con el tiempo, Emily se dedicó al voluntariado. Empezó a ayudar a personas vulnerables, encontrando cierto alivio en cuidar de los demás. Era como si, al ofrecer apoyo, buscara el perdón. No el del mundo, ni el de Daniel, sino el suyo propio. Y aunque nunca encontró un amor como el que había tenido, encontró la manera de seguir adelante, de avanzar incluso sin tener a dónde regresar. Su vida se convirtió en un constante ejercicio de aceptación. Y aunque sonreía menos, cuando lo hacía, era una sonrisa sincera. Al final, cada uno siguió un camino diferente, moldeado por sus propias decisiones. Daniel tuvo una nueva oportunidad y, con ella, encontró todo lo que siempre mereció: amor, paz y respeto. Emily se quedó con lo que quedaba, no porque el destino la castigara, sino porque las decisiones tienen un precio. Y algunas decisiones, incluso las más insignificantes, pueden costarlo todo. Esa fue la lección que el tiempo les enseñó. Si has llegado hasta aquí, comenta y cuéntanos qué te ha parecido esta historia. ¿Crees que es posible reconstruir un amor después de una traición? ¿O que algunas pérdidas son permanentes? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias impactantes como esta. La traición no es entretenimiento. Este canal no apoya ningún tipo de infidelidad, nuestras historias son ficticias, pero el dolor que retratan es real. El amor es una construcción que exige verdad, respeto y lealtad. Cuando una de estas piezas se rompe, lo que queda rara vez puede llamarse hogar. Recuerda, una mala decisión puede arruinar una vida entera. Cuida de quienes te aman. Elige ser leal. Elige ser digno.